bomba en los exteriores de un centro comercial en Guayaquil provocó una sensación de pánico colectivo en el país, luego de que las imágenes se viralizaran en redes sociales. Para hablar del tema, hemos invitado esta mañana al general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército y experto en estos temas. Mi querido general Bravo, qué gusto saludarlo, buenos días y bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador, general? ¿Cómo calificar este suceso y hasta dónde la explosión del coche bomba anoche en Guayaquil podría estar o no ligado al paro de la CONAIE? Bienvenido. Buenos días, Luisa, y a quienes nos ven y nos escuchan a través de WQ Radio. Sí, efectivamente, yo creo que enérgicamente todos los ecuatorianos debemos condenar la violencia que está pasando en el Ecuador. Y la violencia de todo tipo. Y fundamentalmente, si es que hay una violencia, como estamos viendo, del terrorismo y también la violencia política. Porque lo has dicho tú claramente, tenemos que hoy estar de luto porque hay la muerte de un ecuatoriano que no tenía razón, en primer lugar, de estar ahí, en segundo lugar, de fallecer. Pero esta bomba no es que estaba dirigida solamente a una persona. Si no estoy mal, creo que hay 22 heridos de gravedad y algunos heridos leves. Entonces, en el lugar que se la coloca, en donde está, es un atentado a la población, al bien más querido y más jurídico que tenemos que defender, que es la vida. Podríamos haber tenido 60, 80 muertos, yo creo. No estoy exactamente en el punto en donde estuvo el vehículo, pero es un lugar en donde entran y salen y confluyen buses, taxis, personas que entran y salen. O sea, hay que condenarlo y hay que condenarlo enérgicamente. Y eso, de una u otra forma, con respeto de quienes escuchan, un llamado de la atención a todos nosotros, porque en esta lucha que estamos teniendo contra el terrorismo, están estos terroristas infiltrados en la sociedad. Muchos por miedo, por ser parte, por que me importismo, estamos viendo lo que sucede y a veces no lo denunciamos e informamos. Y también esta violencia política que está haciendo este paro parcial de la CONAIE, porque hay que decirlo claramente, no es un paro nacional. Quiere decir que el 99.9% de los ecuatorianos estamos de acuerdo en las medidas económicas que se han tomado, pero hay un grupo reducido de líderes indígenas, no digamos de líderes, porque eso no debería ser líder, de dirigentes indígenas que están queriendo mantener el caos. Y es posible, si en una de las hipótesis, porque siempre se dice, piensa mal y acertarás, si el ministro del Interior dice, vamos a llevar 5,000 hombres de Fuerzas Armadas y Policía para poder pacificar la provincia de Imbabura, esos 5,000 hombres posiblemente sean 2,000 de la costa. ¿Y quién nos puede decir que no? Oye, pongamos una bomba en Guayaquil para evitar que se mueva la gente de Guayaquil y tengámosles ocupados a los militares y policías en Guayaquil para que no vengan acá y nosotros podamos seguir con el paro. Yo creo que directa o indirectamente en el paro que estamos teniendo provincial también hay la mano negra, tanto de la política cuanto del crimen organizado, y que son, especialmente el crimen organizado, los que más felices deben estar en este momento, haciendo un trasiego de drogas hacia los puertos y también en la minería ilegal. Y también puede ser producto, en otra hipótesis, de una repercusión de lo que está afectándose a la minería ilegal. Porque se atacó en cierta forma a las bocaminas acá en Selva Alegre, pero eso tiene repercusión nacional. Y entonces yo creo que es una especie de decirle al Estado, hey señor, usted está haciendo esto, pero nosotros también podemos hacer esto. Y como digo, gracias a Dios, con consecuencias mínimas. Luisa. General, recientemente trascendió información no confirmada de que los recursos con los que se sustentan este tipo de paralizaciones o actos terroristas provendrían de la Fundación Open Society, conocida por promover grandes agendas como ideología de género, aborto, indigenismo radical y leyes pro-delincuenciales. De ser cierto esto, porque la pregunta del millón es ¿quién financia un paro que ya lleva más de 20 días? Así sea focalizado, pero que como vemos pareciera que igual tiene destellos en otras provincias, como el acto terrorista condenable de anoche en Guayaquil,
que ha cobrado la vida de una persona, de un taxista, de un hombre que se ganaba el pan del día taxiando, y en donde hay decenas de heridos, algunos de gravedad, como usted bien señala. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿de dónde sacan recursos para poder mantener una paralización que ya lleva más de 20 días y que sin duda está perjudicando y afectando al Ecuador entero? Esta violencia afecta a los elementos estructurales del Estado, Luisa, población fundamentalmente. Hoy en la mañana escuchaba en el camino una persona en forma de broma decía: hay que chequear los vehículos, no vaya a ser un carro bomba. O no te irás para ese sector porque pueden haber puesto un carro bomba. Eso es lo que quieren lograr con esta violencia terrorista, porque es terrorismo puro. No hay que decirlo de otra manera. Y luego de eso, el presidente, hace más o menos 8 días, si no estoy mal, en el primer convoy de ayuda humanitaria que fue para la ciudad de Ibarra y Otavalo, eh, decía que fue la embajadora de Italia, si no estoy mal, y algunos otros embajadores. Precisamente porque de esos países es donde proviene la ayuda con ONGs a diferentes instituciones y organizaciones del país. Y es posible que, como se ha dicho, el señor Vargas y la CONAIE tengan muchas ONG que ponen sus recursos a nivel mundial, pero para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, en este caso del sector indígena, no para financiar estos actos terroristas. Pero como también hay otro, y tú lo acabas de decir, esta ONG, que tiene otra idea que nos saca a nosotros de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura. Yo creo que la unidad básica en el Ecuador para vivir en una sociedad civilizada, solidaria y como lo hemos hecho con un tejido social fuerte, es la familia. Pero si como de pronto comenzamos a destruir a la familia con que el niño de 4 o 5 años puede escoger su género, no, que ni siquiera está desarrollado bien en sus capacidades físicas, peor intelectuales o cognitivas, entonces es peligroso y nos aculturizamos rápidamente. Entonces yo creo que esta verificación de los embajadores en esa época puede darles cuenta para que ellos también hagan sus acciones de sus países, y las ONG que vengan al país tienen que ser controladas. Luisa, como digo, es un paro parcial, pero si yo fuera un indígena que estoy afectado, porque más del sector indígena, yo creo que el sector que no es indígena está aportando, que todos vamos a tener consecuencias, pero el presidente ha tomado una buena decisión de poner compensaciones en una estrategia indirecta de no confrontar. Pero yo soy un indígena que dejo de trabajar, bueno, no me gano el día, cojo de mis bienes, de mis gallinas, de mi alimentación, hago mi lunch, se podría decir, y voy a la protesta porque tengo el derecho de protestar. Pero para eso necesito poner mi plata para movilizarme, necesito tener dinero para el combustible de las bombas Molotov, de los cohetes de esos artesanales, de destruir las piedras, de esos tanques de combustible de 60 galones, que alguien tiene que cortarlos y hay que pagarle al cerrajero para que haga los escudos. Todo eso es dinero. Todo eso es dinero. Y entonces la pregunta, como dices, del millón es de dónde viene. Y ahí es donde una hipótesis que yo tengo es, primero, de la parte política, de ese movimiento internacional que se llama el socialismo siglo XXI, que está perdiendo vigencia en Sudamérica y que puede estar poniendo el dinero para mantener el COAS. Y al interior de la RC5, que son malos perdedores y quieren mantener la anarquía. La otra puede ser de las ONG, sin sentido, quieren imponer sus ideas aculturizándonos a lo que no es nuestra comisión, nuestra visión. La otra es el crimen organizado. Las redes de corrupción con la minería ilegal, por poner el ejemplo ahora de Selva Alegre, una persona tiene 50 o 60 personas que le ayudan a hacer minería ilegal. El que le vende la máquina retroexcavadora, el que le vende el explosivo, el que le compra el cianuro, el que le compra el oro, el que le da alimento, el que le vende el combustible. Y todos ellos están siendo afectados cuando el Estado, defendiendo lo que dice la Constitución, el medio ambiente y los recursos de los ecuatorianos, ataca la minería ilegal. Pero que también hay que pensar que esos están en territorio indígena que según dicen ellos es ancestral y que el Ecuador debería ser uno, por eso no me gusta la Constitución, y que ellos conocen y pueden ser parte. Yo había tenido la idea y me pasaron una información de las provincias del sur del país, sur oriente del país, que estaban pidiéndoles a los mineros ilegales recursos para el paro. Entonces, ¿de dónde provienen esto?
El sistema de inteligencia debe estar trabajando fuertemente para saber. Y yo creo que difícil es siempre y cuando no tengamos las ganas de hacerlo. Pero ¿quién vende el combustible? En este momento que estamos en paro, ¿quién es el cerrajero que cortó los tanques? ¿Quién es el que vende más cohetes que no es época de fiesta por ponerlos y se están vendiendo muchos? ¿Quién es el que está alimentando a todo el sector indígena? Sí hay cómo determinarlo para poder llegar a las causas. Por eso es el pedido a los ecuatorianos que solidariamente tenemos que buscar el bien común, no de un grupillo, sea político, sea indígena o sea del crimen organizado que quiere mantenernos en este caos, Luisa. General, hay un punto de partida que fue por el cual inició esta paralización y era pues la eliminación del subsidio al diésel y todo lo que ello conlleva y que ya conocemos todos. Pero yo no sé si estoy o no en lo correcto, pero siento, general, y quisiera su valiosa opinión, siento que hay algo que va mucho más allá del tema del diésel. Y me refiero a la constituyente que ha sido convocada por el presidente de la República y cuya consulta popular, Dios mediante, se desarrollará el próximo 16 de noviembre. La oportunidad que tendrá el soberano, el pueblo, para poder cambiar esta constitución que, a decir del Poder Ejecutivo, tiene secuestrado y maniatado al gobierno nacional para poder acometer y avanzar en estos cambios estructurales profundos que hoy más que nunca reclama el Ecuador. Y más allá de que respeto la opinión y el sentir de quienes sostienen que esto no es un problema de constitución, yo creo que cuando hay una constitución que no nos deja avanzar y que es una camisa de fuerza y que nos limita, ahí sí se convierte en un problema. O cuando es una constitución en extremo garantista de derechos, pero sin que obligue también a cumplir con obligaciones y a respetar el derecho de los demás, y no solamente pensar en el derecho propio, sino que tener conciencia de que mi derecho se termina donde empieza su derecho general a trabajar, a movilizarse libremente por todo el territorio nacional, a vivir en paz y en tranquilidad, a que no le pongan un coche bomba, a que no le cierren la carretera, a que no le dejen sacar sus productos para que puedan ir hasta los puertos y puedan ser exportados al mundo. Entonces, pues, ¿ahí de qué estamos hablando? Entonces, yo no sé si usted coincide con que ya lo del tema del subsidio al diésel en realidad creo que pasa a un segundo plano, porque lo que está de por medio, lo que se están jugando, es el cambio de las estructuras del marco jurídico que rige al Estado y que, teniendo la aprobación del pueblo, ya no les va a poder permitir seguir cometiendo sus fechorías abiertamente. No sé si usted coincida conmigo, estimado general. Luisa, perfectamente y al 100%, porque nuestra constitución, muy garantista, creo que es la tercera en el mundo, que tiene primero 444 artículos y muchos de ellos, 111, los primeros de libertades, garantías y derechos de los ecuatorianos, que estaría muy bien. Pero yo siempre pongo el ejemplo de una familia. Cuando una familia es organizada, se respetan todos, hay una cabeza que es madre y padre en nuestra familia, que digo que es la base, que dice, vamos a almorzar todos a la 1 de la tarde porque es el momento de compartir, de reírnos, de consumir lo que se puede dar como la familia. Pero no puede venir un hijo mío y decir, bueno, no, mi derecho es comer cuando yo quiera. Yo voy a comer a las 5 de la tarde. No es así. Entonces, la Constitución tiene que ser de derecho. Y bien lo dices tú, los derechos que están consagrados y que no se pueden perder porque se ha logrado bastante, pero tienen que ser respetados por las otras personas. Si yo tengo derecho a la libre movilidad, entonces, ¿por qué la otra persona me impide mi movilidad? Si yo tengo derecho a salud, ¿por qué la otra persona no permite que el hospital funcione para que me dé salud? Entonces, eso hay que entender. Y la Constitución, que no me gusta mucho, y yo creo que debemos ir a otra constituyente, y no es porque diga el presidente, ni el gobierno anterior, ni el gobierno anterior, sino porque es una necesidad de todos los ecuatorianos. Habrá mucho que rescatar de nuestra Constitución, especialmente, como digo, los derechos, pero en nuestra cosmovisión estamos claros que nuestro nivel de cultura está para respetar los derechos de las otras personas. Estamos viendo que no se lo quiere hacer. Pero yo pongo el ejemplo, creo que es el artículo 77 de la Constitución, Luisa,
que determina que cuando una persona ha cometido una inconducta y tiene que ser privado de la libertad, porque es algo que está reñido contra la ley y lo determina el Código Orgánico Integral Penal de privación de libertad, dice que yo tengo que conocer quién es el juez que me va a juzgar, quién es el fiscal que me va a acusar, qué he hecho y cuáles son mis derechos de una llamada, etcétera. Que está muy bien, pero si esta es una estructura delincuencial, que cuando yo caigo preso ya está inmediatamente el abogado, porque bueno sería que yo, ciudadano de a pie, tenga yo los recursos para que un abogado venga y me ayude, pero si yo soy parte de una estructura y el abogado ya está coimado, ya tiene recursos, porque es una estructura, cuando ya llegan a la audiencia de juzgamiento o de flagrancia, el juez ya sabe que si lo acusa y le mete preso, podría fallecer o recibió dinero o está secuestrado alguna situación. Entonces hay cosas que hay que cambiar y que no dejan avanzar. La misma aclaración de que de esta resistencia que debería aclararse que tiene que ser pacífica, Luisa, y así algunas de otras actividades. Por eso yo digo que el presidente hizo una buena estrategia indirecta, nos sorprendió a todos, puso algunas acotaciones y beneficios para aquellos que iban a ser afectados, pero de pronto se metió la política. Y la política, como digo, de los malos perdedores, porque la RC5 y el socialismo del siglo XXI perdió. Y como está a vista la puerta de esta consulta, que tiene algunas preguntas que son muy interesantes, como dices tú, la constituyente, y esa constituyente que fue amañada, que fue impuesta, que fue falseada, lo han dicho los asambleístas constituyentes, y que nos engañaron a los ecuatorianos para votarla. Y la otra es que el crimen organizado estuvo la puerta abierta, porque no es que sea la solución el FOL que teníamos en la base de Manta para el narcotráfico, pero solo con la inversión y la presencia de una fuerza extranjera en Manta, posiblemente ya 15 años más tarde, Manta estuviera en otra condición, nos habían ayudado con los recursos. Entonces hay esa pregunta que el crimen organizado no le interesa, porque como digo, no es la solución, pero sí ayuda a que el sistema de seguridad funcione. Entonces yo creo que ahí ya se metió la mano negra de la política, que debe estar soportada por el crimen organizado y por la minería ilegal y por el tráfico de personas, el lavado de dinero. Porque es posible que en la próxima constitución digamos que no haya la ciudadanía universal. ¿Y por qué digo esto? Hoy de mañana escuchaba que en Colombia los refugiados por un mal gobierno del socialismo del siglo XXI en Venezuela, refugiados de Venezuela, le iban a seguir juicio al Estado colombiano porque no están ejerciéndose sus derechos. El refugiado tiene derechos, desde luego, es una persona, es un ser humano, pero lo primero que deberían hacer es reclamarle a su gobierno, a su país natal, a Venezuela. Salen huyendo de un conflicto que no quieren en Venezuela, pero van a crear el problema en otro lugar. Toda la migración es positiva y somos hermanos y somos países hermanos, pero también hay una grave responsabilidad de los países, de los gobiernos que obligan a que la gente se refugie. Sí, yo creo que hay la mano negra y posiblemente quieran que no gane la constituyente. Pero yo creo que el pueblo más pensante va a aprobar lo que se está pidiendo en la consulta. ¿Y por qué digo esto, Luisa? Porque simplemente hoy el 99.9%, como digo los ecuatorianos, no está en la violencia, no está ni en el paro, ni en el crimen organizado, ni en la minería ilegal. Es una pequeña parte de ciudadanos ecuatorianos General, y creo que los buenos somos más, Luisa. general, en vista de lo que estamos analizando, de los hechos ocurridos anoche en Guayaquil, a mí sí me preocupa como ecuatoriana que a lo mejor no podamos llegar al día de la consulta, porque lo que estamos viendo son actos de terrorismo puro que también pudieran tener el trasfondo, y allá creo también que apuntan, a desestabilizar al país, a desestabilizar la soberanía y la estabilidad interna. Tienen, al parecer, y esconden, y eso quisiera su opinión, más allá de la mía, de si lo que está detrás no son intentos desestabilizadores para que ni siquiera podamos llegar a la consulta. Y si eso es así, ¿cuál debe ser el rol, hoy más que nunca, en el momento en el que vivimos, que tienen las Fuerzas Armadas del Ecuador? Efectivamente, Luisa, recordemos que hace 10 días, creo, algo más, el señor Vargas le nominaba presidente al señor economista Arauz,
perdedor de elecciones, el presidente del Estado plurinacional, no sé qué nombre le puso. Eso quiere decir que quiere desconocer el Estado de Derecho y la democracia que hay en el Ecuador. Eso es golpe de Estado. Y eso es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. El señor ya debería haber sido detenido y puesto la investigación correspondiente para que sea juzgado, por un lado. Y por otro lado, si todo este caos que está sucediendo, desde mi punto de vista, está centralizado en Imbabura, y en Imbabura creo yo que es el último reducto fuerte que tiene la RC5, prefecto, alcaldesas y todo eso. Ellos son responsables de lo que está pasando, porque el señor prefecto de Imbabura fue elegido para que sea gobernante en la prefectura de todos los ciudadanos de Imbabura, no solamente del sector indígena. Puede ser sus raíces indígenas, no conozco muy bien, pero él fue con la votación de todos y para todos. Y no pueden estar escondidos, igual que el señor Vargas, durante muchísimo tiempo, lanzando dardos, lanzando ataques, hasta ver si salen ganando con el paro. Y hoy, después de casi 24 días, recién ayer la alcaldesa de Otavalo dice, ya hemos logrado sentarnos para poder conversar, cuando el pueblo ya debería pedirle a la población de Otavalo, de Imbabura, de Ibarra, perdón, ya la revocatoria del mandato por no haber cumplido con su rol. Ellos tenían que haber buscado realmente el bien común de todos. Dio sorpresa que se han hecho a un lado de la vista gorda para ver cómo les va, cómo crece, y como ya no están ganando en esta forma, lo van a hacer. General, Entonces, si hay en ese de contexto, desestabilización fuertes. ok, en ese contexto y en aras de poder garantizar la democracia, el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Hoy más que nunca el país requiere garantizar la democracia, la paz, la seguridad y el Estado de Derecho, general. Luisa, Fuerzas Armadas siempre ha estado junto al pueblo, nace del pueblo, son de la esencia del pueblo ecuatoriano. De 7,000 aspirantes a la escuela de formación de soldados entran 1,500, quiere decir que va lo mejor de ese nivel de la gente que se puede hacerlo. Estamos siempre junto al pueblo. Las Fuerzas Armadas nunca van a disparar, pero son una de las instituciones, dicho por la ONU, de hacer cumplir la norma y la ley, policía y Fuerzas Armadas. El presidente de la República ha tenido la inteligencia de poner la iniciativa estratégica. Quitó el subsidio al gas, como digo, con un decreto, ha tomado compensaciones de su iniciativa, ha dicho que no va a negociar porque no podemos ceder y creo que eso estamos claros, pero sí hay que dialogar. Pero ante la violencia que tienen estos grupos que, como digo, están infiltrados y que los mismos dirigentes indígenas no le sacan a estos infiltrados, la función de Fuerzas Armadas, ¿cuál es, Luisa? 158 dice proteger derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. Si la ciudad de Otavalo se está muriendo de hambre, no tiene gas, no tiene medicinas, no tiene oxígeno para los hospitales, las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de proteger el derecho de los buenos y de todos, inclusive hasta los que están vandalizando ahora. Y por lo tanto hacen el convoy. Y tiene muchos organismos internacionales que no entienden el problema, que lo ven desde lejos, y se comienza a decir que se criminaliza la acción de Fuerzas Armadas. Ayer entraron, en lo que yo entiendo, a Otavalo con una nube de gas, dice la prensa. Sí, porque es la forma de dispersar a una manifestación. Y peor todavía, una manifestación violenta. Pero peor sería que no tendríamos observación de derechos humanos y derecho internacional humanitario y entremos disparando y haya 5,000 muertos. Que eso es posiblemente lo que quieren los desestabilizadores, que al gobierno se le acuse de violaciones de los derechos humanos y también de crimen de lesa humanidad. Entonces, Fuerzas Armadas van a seguir cumpliendo porque tienen la misión escrita. ¿Qué pasaría si Fuerzas Armadas, disculpen la palabra, se hacen los locos y dicen no es un problema de Fuerzas Armadas, es un problema político, mátesen allá? Mañana va a haber un jurista que le diga, señor, en la Constitución le dimos una misión y usted se hizo de la vista gorda y no cumplió y se han muerto 20 personas en Otavalo porque no tenían medicinas y no tenían gas y no tenían oxígeno. Y por otro lado, el gobierno y los hombres de bien y las personas de bien del Ecuador dicen, cumpla con su función. Entonces hay una dicotomía que la están haciendo de muy buena fuerte las Fuerzas Armadas. Como lo ha dicho
los representantes del gobierno, los ministros, tendremos que hacer el uso, ahora hay una ley de uso legítimo de la fuerza, y digo, ¿por qué tendremos? Porque soldado un día, soldado toda la vida, y ya se están llamando a las reservas. Capaz que mañana, como siempre decimos los militares, tenemos nuestra mochila lista en forma figurativa para servir al país. Fuerzas Armadas tendrían que seguir apoyando la democracia, el bien común, la tranquilidad y la sociedad. Y esperemos que los violentos entiendan que Fuerzas Armadas no está para reprimirles. Pero si tiene que pasar el convoy y hay piedras, ayer decía, creo que Teleamazonas, que no le lanzan una piedra al vehículo, le lanzan un bloque que le puede matar a una persona. ¿De qué estamos hablando? El vehículo del presidente es protección 5 y sin embargo tiene agujeros y que posiblemente son de bala. Eso quiere decir que no solamente es una protesta que se atenta contra la vida. Y lo mismo que nos está pasando en Guayaquil con el coche bomba, que hay que seguir con la presión del terrorismo. No se pueden llevar el Ecuador. Entonces, Fuerzas Armadas, desde mi punto de vista, y policía, no están para dar un golpe de Estado, Luisa. Nunca lo han dado después de la década del 70. Siempre han estado con la sociedad, con el pueblo. Sedatos dijo hace 4 días 69 puntos de aprobación, más que cualquier otra institución del Estado, pero también hay que respetarlas. El uniforme que visten Fuerzas Armadas al costado derecho tiene la bandera del Ecuador. Quiere decir que nos representan. Solamente su presencia debería ser un medio de evitar que haya violencia, pero los violentos están queriendo sobrepasar sobre eso. Y mañana no le criminalicemos. Estoy en el hospital militar en este momento, Luisa, ojalá pueda visitar. Ayer llegaron 10 de nuestros compañeros que, cumpliendo con su misión constitucional, con patriotismo, están con daños en la cabeza, con traumatismos en la nariz, en la cara, por cumplir con la labor, por buscar el bien social de los ecuatorianos. Para eso nos hicimos militares, como se dice, y si te metiste a soldado tienes que aprender y estarán cumpliendo con su función ante la mayoría de los ecuatorianos y no del lado de pocos vándalos, Luisa. Gracias, estimado general, por su presencia esta mañana aquí en este espacio informativo en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Agradecemos la deferencia que tiene siempre para con nosotros y valoramos muchísimo sus criterios y opiniones que son muy orientadores. Le envío un fuerte abrazo y seguramente continuaremos conversando en el camino. Gracias, general. Gracias a ti, Luisa. Yo creo que no soy el dueño de la verdad, simplemente doy mi opinión. Pero al final le quiero pedir a los ecuatorianos que conversamos contigo. Vamos al Mundial. En la cancha de fútbol van a jugar 11 ecuatorianos, nuestros mejores futbolistas, pero en la televisión y en la radio estaremos 17,5 millones de ecuatorianos. Hoy, ante la anarquía que se quiere poner al país, los buenos, que somos 17,700,000 y pico, son muy pocos los malos, tenemos que ponernos la camiseta y apoyarnos entre nosotros. Tiene que volver la solidaridad, el tejido social y la conciencia de que si no nos ponemos de acuerdo, nuestro país puede desaparecer solamente por el ideal político o del crimen organizado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a una pausa, son las 9 de la mañana con 6 minutos, pero antes un importante aviso publicitario. Transforma tu compañía con inteligencia artificial. Imagina a tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, eso que imaginaste ya es una realidad. Por eso con Telconet toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Transforma tu compañía